Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y con el pretexto de que ya está aquí el mes de octubre, quiero aprovechar para hacer reseñas de libros con una temática muy específica para ustedes. Y no estoy hablando de libros de horror o terror. De esos ya en muchísimos canales que se dedican a hacer reseñas tienen para escoger, sino que quiero emplear el otro motivo, la otra celebración del mes de octubre, el mes rosa, el mes en el que se hace conciencia sobre la lucha que muchas mujeres enfrentan contra el cáncer de mama. Así que, para abrir las reseñas de este mes, pues qué mejor que con el libro Cuando te dicen que tienes cáncer, guía práctica para pacientes y familiares, de la autora Nancy Anguiano. La autora de este libro, Cuando te dicen que tienes cáncer, guía práctica para pacientes y familiares, Nancy Anguiano, es originaria de la Ciudad de México, pero reside en Guadalajara. Actualmente tiene 52 años y es licenciada en psicología. Se desempeña como terapeuta para personas mayores de edad y este es su primer libro. Pero la cuestión por la cual ella decidió publicarlo es porque ha vivido en carne propia la tragedia de vivir con una enfermedad tan terrible como lo es el cáncer. Así que, pues, sin más que decir sobre la autora o sobre sus motivaciones acerca de este libro que, pues, sí se siente bastante catártico, o siento que fue muy catártico para ella el escribirlo, pues vamos entrando a la reseña y ver las cosas buenas y lo que pudo haber sido mejor en esta obra. Lo primero que debo mencionar en las fortalezas de este libro es que el abordaje que hace acerca de la gestión de los pensamientos fatalistas e intrusivos y cómo gestionar, pues digamos, ideas que te hagan más llevadera la situación por la que estás pasando, es un ejercicio, pues, desde mi punto de vista, bastante peculiar. Antes de leerlo yo me esperaba encontrar, no sé, como si esta autora nos fuera a hablar de cómo gestionar las emociones y cómo enfrentar las situaciones que pues se desencadenan a partir del diagnóstico, pero pues no. Básicamente ella abre con lo que es cómo reaccionan las personas cuando les dan el diagnóstico, porque ella lo vivió en carne propia, y cómo a partir de ese momento no son tus emociones específicamente las que se ven afectadas, sino tu psique, tus pensamientos. Y el hecho de que ella sea psicóloga y que conozca de este tema, pues siento que es una gran herramienta de la que echa mano para exponer las ideas de manera muy clara, muy concisa y de manera muy entendible para las personas en general, que les ayudan a percibir este proceso y cómo enfrentarlo, pues evadiendo lo que son los pensamientos intrusivos o los pensamientos fatalistas, y ofrece herramientas para gestionar otro tipo de pensamientos que ayuden a sobrellevar de mejor manera, pues, el difícil trayecto que las personas con diagnóstico de cáncer tienen que transitar. Lo segundo que debo de mencionar aquí es que, si bien el título del libro, Cuando te dicen que tienes cáncer, podría interpretarse como que va dirigido a personas que les han diagnosticado esta enfermedad, pues no es solamente a ellas a quienes les hablan, sino que si tú eres familiar, amigo o allegado de una persona que ha sido diagnosticada, pues te va a dar herramientas para saber cómo abordar la situación, cómo apoyarle, cómo acercarte a esa persona sin hacerla sentir peor de lo que ya se podría estar sintiendo. Porque seamos bien honestos, cuando nosotros estamos cerca de una persona que ha pasado por algo difícil, por ejemplo, que ha fallecido algún familiar, que se está divorciando, que le ha sido diagnosticada con cáncer o con alguna enfermedad terminal, pues nosotros, el sentido común muchas veces nos juega en contra. Decimos cosas que desde nuestro punto de vista podrían interpretarse como, es que quiero decirle que estoy de su lado y que le eche ganas, y es lo peor que podríamos hacer. O bueno, decirlo con esas palabras, es lo peor que podríamos hacer. Porque algo que dice aquí la autora y que realmente es muy cierto, porque a mí me llegó a suceder, no porque a mí me hayan diagnosticado esta enfermedad, sino porque hace muchos años perdí a mi madre,
pues sí, las personas llegan y te quieren hacer sentir mejor, pero las cosas que dicen no son las más adecuadas. Entonces, aquí la autora te ayuda a replantearte la manera en que puedes decir esas palabras de manera que no resulten hirientes o contraproducentes para las personas a las que tú quieres apoyar. Eso del echaleganismo, pues no aplica para alguien que está atravesando por una situación como esta. Hay otras maneras de decir las cosas y demostrar el apoyo que van a hacer sentir a esta persona más comprendida, acompañada, segura y que va a sentir que tiene una red de apoyo en la cual puede confiar. Ahí, miren, como herramienta de educación para personas que tienen cerca a alguien con un diagnóstico de este tipo, este libro es una recomendación 10 de 10. Lo tercero que debo de mencionar aquí es lo que, desde mi punto de vista, es la mayor fortaleza de este libro. Y es que es pero muy íntimo el ejercicio que hace aquí la autora. Porque no habla solamente de lo que es el proceso de duelo, de cómo enfrentar los miedos, los pensamientos fatalistas, de cómo aprender a perdonar y a pedir perdón, sino que cuando aborda cada uno de estos temas o de estos apartados a lo largo de su obra, pues la enriquece poniendo ejemplos, pero no de personas desconocidas o de situaciones hipotéticas, sino de situaciones que ella misma experimentó. Por ejemplo, cuando habla acerca de cómo perdonar y pedir perdón, pues no solamente echa mano de lo que ella experimentó a partir del diagnóstico en adelante, sino que aborda situaciones pues muy personales y muy privadas que tienen que ver con cosas que le pasaron desde que era niña y relacionadas con sus padres, que te hace conectar con lo que estás leyendo a nivel muy personal. No puedes evitar pensar en el hecho de que pues sí, o sea, son situaciones horribles las que le sucedieron a esta autora, pero a pesar de eso, si quieres vivir tranquilo después de un diagnóstico tan, digamos, frustrante o que puede llegar a resultar depresivo y llevar a las personas a tener hasta pensamientos de autodesvivirse, pues aprender a perdonar y pedir perdón es algo que te puede ayudar a ser más llevadera la situación. Entonces ahí, miren, léanlo. No voy a decir nada más. Léanlo. La verdad, es un gran ejercicio que hace la autora aquí, porque no solamente te habla acerca de lo que es vivir con un diagnóstico de cáncer, sino de cómo las situaciones que arrastras desde tu infancia pueden hacer que el proceso sea más agotador o más llevadero. Y antes de pasar a lo que pudo haber sido mejor en esta obra, que realmente es muy poco lo que tengo para decir ahí, debo mencionar algo que quizás le vaya a brincar a algunos de ustedes cuando lean esta obra, porque sí, retomando algo de lo que les dije hace un momento, pues te habla de lo que es vivir con el diagnóstico de cáncer, de lo que es atravesar por el tratamiento, de lo que son las emociones, los pensamientos fatalistas, el proceso de duelo que se enfrenta después de tan terrible noticia, de cómo aprender a perdonar y a pedir perdón. Y todo esto lo enriquece con sus experiencias propias. Y como les digo, eso es un ejercicio que está genial, ya no le quiero dar más vueltas a eso. Pero por lo mismo, el tono del libro se siente que no encaja muy bien o sea, aborda mucho en poco y el tono se siente raro, en pocas palabras. Porque yo, al menos yo, no sabría si clasificarlo como una autobiografía, no sabría si es un libro de autoayuda, si es un libro informativo o si es un libro religioso. Más adelante voy a hablar esto de la parte religiosa del libro, que no lo había abordado hasta ahorita. Entonces sí es como una mezcla algo extraña de elementos que pertenecen a este tipo de, pues digamos, formatos literarios, pero no se compromete con ninguno de lleno. Y yo siento que esto sucedió porque la autora quería compartir el mensaje, pero como que no tenía muy clara la idea del cómo hacerlo. A mí en lo personal me hubiera encantado que se hubiera decidido
por una de estas vías. O hacerlo 100% autobiográfico, o hacerlo 100% de autoayuda, o hacerlo 100% informativo, o hacerlo 100% religioso. Hay personas para todo. Pero aquí, les digo, sí se siente como que no tenía un enfoque muy seguro de por dónde quería llevar el libro. Y al final es un batiburrillo medio raro de géneros, estilos y orientaciones literarias que pues no acaban de encajar muy bien unas con otras. Pero a pesar de eso, les digo, es un libro que vale 100% la pena leerlo. Especialmente para las personas que tienen cerca a una persona que está atravesando el diagnóstico, el tratamiento o la quimioterapia. Y ahora sí, hablando de lo que hubiera podido ser mejor en esta obra, pues hay algo que al menos a mí sí me llegó a chocar o hasta cierto punto a molestar un poco. Y tiene que ver con las experiencias que plantea la autora y no porque sean choqueantes o que no me hayan gustado, como les digo. Es una gran fortaleza el hecho de que haya empleado su propia experiencia para ejemplificar. Pero la cuestión es que se siente muy repetitivo o muy reiterativo en lo que nos cuenta. O sea, la primera vez que, o bueno, es que te plantea lo mismo muchas veces. Y la primera vez que lees eso que ella te está explicando de cómo se sentía, de cómo todo el tiempo estaba mareada, de cómo hacía las cosas sin tener ganas, de cómo todo el tiempo estaba cansada, que había veces que no tenía hambre, que salía porque tenía que salir, pues te quedas así como de wow. Pero 2 o 3 páginas después, cuando comienza a abordar la gestión de los pensamientos, por ejemplo, te vuelve a poner exactamente los mismos ejemplos, casi con las mismas palabras. Y luego sigue avanzando y te vuelve a poner la misma situación, casi con las mismas palabras. Entonces pasas como del wow al ok, y luego al y al último el otra vez. Entonces yo aquí sí quizás, bueno, siento, tal vez podría haber abordado estas mismas situaciones, pero no poniendo todas de golpe en cada una de las partes del libro, en cada uno de los capítulos, porque al final se siente muy repetitivo y no quiero usar esta palabra, pero se siente hasta cierto punto como que se está victimizando. Y yo sé que vivir con cáncer pues sí es dificilísimo, y ella misma lo dice aquí, hay ocasiones en las que sientes que no tienes el apoyo de nadie, que eres un estorbo, que quién va a querer cargar contigo. Pero pues el hecho de mencionar esas cosas de manera tan reiterativa, pues sí se sintió un poco forzado. Y les digo, en algún punto yo llegué a pensar, o me está tratando como tonto y por eso me está poniendo siempre los mismos ejemplos porque cree que si me pone otros no voy a entender, o se está victimizando. Pero bueno, no quiero generar aquí show, debate ni nada con esto, es solamente mi percepción. Lo que yo hubiera hecho aquí para que no se sintiera eso, pues hubiera sido abordar estas situaciones que ella sentía, pero haberlas dosificado a lo largo del libro. Haber pensado, a ver, aquí que voy a hablar acerca del miedo o cómo gestionar los pensamientos fatalistas. Voy a pensar en una experiencia que me haya desencadenado estos pensamientos o estos miedos y la voy a poner aquí, pero nada más una, y extenderme en esa. Más adelante, cuando hable del proceso del duelo, ok, aquí en cada etapa del duelo voy a pensar en una experiencia específica y me voy a centrar solo en esa. Después, cuando hable de otra cosa, no sé si me explico, pues. Haber dosificado las experiencias para haber abordado una diferente con cada temática o con cada punto que ella deseaba abordar o dar a conocer al lector. Porque abordar tantos de golpe, de manera tan repetida o constante, pues sí se sintió horrible. No quiero volver a decirlo, pero eso. Bueno, vamos pasando al segundo aspecto que yo siento que pudo haber sido mejor. Y lo que voy a mencionar aquí es algo pero muy personal. Hay que considerar pues que cada cabeza es un mundo, y en mi cabeza así percibí esta parte. El último capítulo del libro, que de hecho la autora menciona ahí que es opcional,
Yo lo sentí como un panfleto religioso. En otros puntos del libro, ella ya había abordado esta situación de que, pues sí, es una persona de mucha fe, muy espiritual, muy religiosa, y que en algún momento ella llegó a odiar a Dios y a renegar de Dios. O sea, lo que yo me imagino que ha de pasar por la cabeza de muchas personas cuando se enfrentan a una situación tan cruel como lo es un diagnóstico de cáncer y afrontar el tratamiento. Pues, ¿por qué, si ella no le hace mal a nadie, le está pasando todo esto? ¿Por qué Dios la está castigando de esta manera? Y la manera en que aborda esa idea en algunas partes del libro está muy buena porque no se clava, sino que simplemente vemos que es una parte de su personalidad y que hasta en su fe se está viendo afectada por lo que le está sucediendo. Pero en el último capítulo, sí se siente hasta cierto punto que intenta adoctrinar al lector. Desde mi punto de vista, les digo, esto es algo muy, muy personal. Porque te va compartiendo ahí ideas que ella tiene o cosas que ella piense que quiere hablar contigo, pero las sustenta con citas bíblicas muy, muy específicas que llegan a recordar un poco a estas, digamos, revistas o este material que suelen dejar los evangelistas o los testigos de Jehová cuando llegan tocando puerta por puerta. Pues algo así me dio la vibra, desde mi punto de vista. Este último capítulo, si ella quería dar el mensaje de fe o cómo ella reconectó con la fe durante este tiempo o a través del proceso del tratamiento, pues lo hubiera podido hacer a manera, no sé, como de confesión y haber utilizado una que otra de estas citas bíblicas solamente para aderezar, porque la manera en que lo hace, pues sí, les digo, se siente como que está intentando adoctrinar. Pero bueno, les digo, esa es mi perspectiva, esa es mi opinión. ¿Qué deben hacer ustedes? Pues bueno, ponerse en contacto con Ancian Guiano. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video su vínculo a Instagram, preguntarle cómo pueden conseguir una copia de su libro y checarlo, porque la verdad, a pesar de lo último que dije, pues es una lectura que vale 100% la pena. No solamente para quienes padecen de cáncer o quienes viven cerca de una persona que padece esta enfermedad, sino para todo público. Porque recordemos que en nuestra genética, todos, absolutamente todos, ya traemos esa información con la que tarde o temprano vamos a padecer algún tipo de cáncer. Así que cuiden su salud, comen bien, hagan ejercicio, duerman sus 8 horas diarias, dejen los malos hábitos. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.